Sin ideas para hacer pulseras, esta te va a encantar. Es fácil, bonita, con pocos materiales. Puedes elegir la paleta de colores que a ti más te guste para darle tu propio estilo perfecto, diferente. Además, puedes hacerla para lucir, para vender o para regalar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y ahora sí, no siendo más, comencemos. Alista tu hilo. Yo voy a utilizar este que es hilo chino o también conocido como hilo taiwanés de 0.8 milímetros de grosor en ese tono dorado. Voy a comenzar tomando 2 hebras de hilo, cada una de 45 centímetros. Las voy a doblar por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Para hacerlo, tomo el encendedor, quemo la punta del hilo durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia arriba, dejo la punta más delgada. Recuerda cortar con las tijeras aquellas puntas que quedan un poco deformes y ya quedaría listo para comenzar a trabajar. Para el acabado de la pulsera voy a utilizar también mostacillas. Estas que estoy utilizando son número 10 en un tono dorado. Vamos a pasar una por cada una de las hebras de los hilos y aquí vamos a correrlas un poco dejando este espacio. Vamos a realizar aquí un nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien. Vamos a cortar los hilos que sobran y a quemar y pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Ese sería el acabado de la pulsera. Nos debe de quedar algo así. Ahora vamos a tomar el metro y dejar una medida que puede ser de 7 centímetros, incluso puedes dejar 8 centímetros. Y aquí vamos a realizar otro nudo sencillo. Lo vamos a ajustar muy bien y ya esta parte nos quedaría lista para fijar a nuestra mesa de trabajo o a la tabla con gancho. Para continuar con el diseño vamos a tomar otra hebra de hilo. Esta va a ser de 60 centímetros. La vamos a doblar por la mitad. Vamos a pasar una de las puntas por debajo de los hilos fijos en la mesa, ubicarla en todo el centro y aquí ya quedaría lista para comenzar esta parte de la pulsera. Paso al hilo de la derecha por encima de los hilos centrales formando esta P. El hilo de la izquierda lo paso por encima de este. Me regreso con ese mismo hilo pasándolo por debajo de la unión de todos los hilos donde se forma esta pequeña cruz. Lo saco por encima de esta orejita. Voy a comenzar a jalar sosteniendo siempre con mis dedos hasta ajustarlo muy bien. Lo voy a unir al nudo que había realizado previamente. Paso el hilo de la izquierda por encima de los hilos centrales formando una Q, el de la derecha por encima de este y me regreso con este mismo hilo por debajo de la unión de los hilos. Lo saco por encima de la orejita, jalo y ajusto. Repito lo mismo hacia el lado derecho, formando la P, el hilo de la izquierda por encima de este. Me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, voy a jalar, ajustar muy bien y nuevamente formo la Q con el hilo de la izquierda. El de la derecha lo paso por encima de este, me regreso por debajo de la unión de los hilos, por encima de la orejita, jalo, ajusto muy bien. Para empezar a decorar nuestra pulsera vamos a utilizar mostacillas número 10 en este color dorado y también cristales de 2 milímetros. Yo elegí este, es un tono rojo. Me gusta mucho el contraste de todos los colores que estoy utilizando para el diseño. Abajo en la descripción te comparto un enlace de donde yo compro algunos de mis materiales. Voy a comenzar tomando las hebras de hilo centrales. Primero la del lado derecho y a través de esta voy a comenzar a pasar mostacillas número 10. En total para este diseño voy a comenzar pasando 7 mostacillas en color dorado, que fue el color que yo elegí, pero recuerda que la cantidad puede variar dependiendo del largo total que también quieras para tu pulsera. Aquí ya las tengo listas y también vamos a pasar los cristales. En total voy a pasar 6 cristales. Y listos, así me deben de quedar ya ubicados estos dos materiales. Voy a incorporar primero una mostacilla. Y aquí voy a realizar otro nudo plano iniciando nuevamente hacia el lado derecho. Aquí el paso a paso es exactamente el mismo que ya te he venido indicando. Vamos a realizar este nudo plano nuevamente. Vamos a bordear esa primer mostacilla y aquí vamos a realizar ya el nudo hacia el lado izquierdo. Aquí vamos a ajustarlo ya muy bien y nos quedaría lista esta parte. Vamos a incorporar el primer cristal. Y vamos a realizar exactamente lo mismo. Vamos a hacer un nudo plano completo, iniciando con el tejido hacia el lado derecho, como puedes ver aquí. Vamos a ajustarlo muy bien, bordeando nuevamente este cristal.
Vamos a organizar el cristal para que quede bien ubicado. Lo hacemos con los dedos, despacio y con paciencia. Y aquí vamos a realizar ya el nudo, que sería hacia el lado izquierdo. Y nos debe ya de quedar así. Y vamos a continuar repitiendo este mismo patrón, intercalando entre la mostacilla y el cristal hasta completar la cantidad que hemos pasado y que yo te indiqué anteriormente. Quiero aprovechar para invitarte a que te unas a mi comunidad en redes sociales, así como a mi canal de Telegram. Te comparto todos los enlaces aquí debajo en la descripción de este video. Cuando hayas terminado de unir la última mostacilla, vamos entonces aquí a tomar todo lo que hemos hecho hasta el momento, lo vamos aquí a organizar para cortar, quemar y pegar los hilos anudadores que nos han quedado ya sobrando, y de esta manera vamos a sellar esta parte y dar inicio a la siguiente parte de la elaboración de la pulsera. Vamos a fijarlo nuevamente a la mesa de trabajo. Para decorar el centro de la pulsera vamos a utilizar un balín de 6 milímetros. Vamos a tomar una de las hebras de hilo. Yo voy a iniciar por la del lado derecho y a través de esta voy a pasar una mostacilla número 10, seguido de esta el balín, otra mostacilla número 10, y esto lo voy a unir ya a lo que llevo hecho hasta el momento y me debe quedar así. Vamos a tomar la hebra de hilo, sería la de la izquierda, y a través de ella voy a pasar 5 cristales. Esto los voy a unir a lo que llevo hasta el momento. Me debe de quedar algo así. Organizo los hilos y los fijo de nuevo a la mesa de trabajo. En la hebra de hilo de la derecha paso 7 mostacillas, en la de la izquierda 6 cristales. Tomo una hebra de hilo de 60 centímetros, la ubico por debajo de los hilos centrales e inicio el tejido del nudo plano. Primero hacia el lado derecho, exactamente igual de como ya lo hemos venido realizando. Aquí aprovecho para organizar los hilos y que el centro me quede bien. Realizo el nudo hacia el lado izquierdo exactamente igual. Incorporo aquí la primer mostacilla y voy a continuar así sucesivamente, haciendo lo mismo que hice en el otro lado hasta completar toda la cantidad tanto de mostacillas como de cristales. Finalizo con 2 nudos planos completos después de la última mostacilla y aquí ya me quedaría listo para cortar los hilos que sobran, quemar y pegar, que es la parte que estoy haciendo ya en este momento. Y listo, vamos ahora a realizar un nudo sencillo donde finalizamos el último nudo plano, que nos quede bien cerca a ese último nudo. Vamos a ajustarlo muy bien y ya me quedaría listo para darle el acabado en el otro extremo de la pulsera exactamente igual, y me debe de quedar así. Ahora vamos a cerrar la pulsera. Para cerrar la pulsera vamos a utilizar la técnica del nudo barrilo franciscano. Si no sabes cómo se hace, te comparto el enlace de un tutorial explicado y detallado paso a paso aquí abajo en la descripción de este video. Con 20 centímetros de hilo vamos a realizar aquí este tipo de nudo. Claro que si prefieres hacer la técnica del nudo plano, te comparto también el enlace de este tutorial abajo en la descripción de este video para que vayas y lo hagas si es el de tu preferencia. Ya estamos cerca de finalizar esta linda pulsera que traje el día de hoy. Un diseño súper sencillo, un diseño que puedes utilizar para regalar, para vender, o si prefieres simplemente para lucir, porque es precioso. Corto aquí los hilos que me quedan sobrando, quemo y pego con el encendedor. Y de esta manera, como puedes ver, aquí está terminada y finalizada esta linda y fácil pulsera que te traje en el día de hoy. Me encanta cómo se ve, perfecta para armar un precioso juego o set de pulseras que quedaría súper bien. Como siempre, es un gusto poder enseñarte. En mi canal encuentras muchas más ideas creativas, diseños bonitos, originales y diferentes, así que te voy a estar esperando en cada una de las clases. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.